¿Qué tal? Ahí estamos escalando si ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Ahí. No, sí, ahí estamos. Muy bien. Estamos conectando a nuestra transmisión nocturna. Obviamente muchos de ustedes están dormidos. Lo más obvio, lo más lógico es que van a escuchar esa transmisión, no en vivo, sino posteriormente. Bueno, ha habido varias inquietudes acerca de este evento que va a suceder en estos días. Creo que es el 8 de abril del 2024, del eclipse total de sol. Y creo que es necesario poder compartir la palabra al respecto. Y con mucho respeto, y quiero aclarar eso, con mucho respeto y con mucha parcialidad, con mucho tacto. Bueno, y la palabra clave es con mucha responsabilidad abordar el tema, debido a que hay diferentes voces, interpretaciones, y de cualquier manera usted tiene el Espíritu Santo, de cualquier manera usted escudriñe. En mi caso solo soy un instrumento, alguien que Dios me dio el privilegio de ser ministro de Él, lo que les sirve a ustedes con el don que Dios me dio de ser maestro por su gracia, ¿no? Entonces, ustedes escudriñen, ustedes tienen el Espíritu Santo, les voy a compartir lo que yo creo, de acuerdo a la palabra. No me gusta usar esa frase, Dios me dijo, y tan ligero así, pero tengo el Espíritu Santo también y he estudiado la palabra probablemente más que ustedes, y con mucha responsabilidad entramos al tema. El tema se llama ¿cuál es tu miedo al eclipse? Ese es el tema. Y no necesariamente voy a hablar si el eclipse es una señal que desata juicio o no. En algunos casos yo encuentro en la Biblia, en el libro de Joel, en el libro de Hechos, que sí es una señal cuando la luna se convierte en sangre, se dice metafóricamente como un eclipse, de la venida del Hijo del Hombre, sí. Pero no todo eclipse, o sea, no necesariamente todo eclipse es una señal de un juicio, no necesariamente. Además, si un eclipse desatara o fuera señal de un juicio mundial, entonces lo deberían de ver en todo el mundo, ¿no? En este caso se va a ver en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. En Sudamérica no lo van a poder ver. Entonces mi tema no es si un eclipse es una señal de un juicio, no. Como dije, tú tienes el Espíritu Santo, tú escudriñalo, y si hay tiempo si el Espíritu Santo me lo hace sentir o lo percibo, estudiaré más para traer sobre ese punto y traerles más detalles al respecto. Cada quien tiene el Espíritu Santo, cada uno tiene su Biblia, puede estudiar, hay muchos mensajes. Bueno, la verdad, en internet hay muchos mensajes de todo tipo y debes saber seleccionar qué tipo de mensajes vas a escuchar, ¿verdad? Porque es importante que no mezcles la ley con la gracia. Cuando Jesús se acercaba a los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y dijo, es que no se mezcla, prácticamente voy a resumirlo, no se mezcla un vestido viejo con un vestido nuevo, y no se echa vino nuevo en odres viejos, o viceversa. O sea, no
simplemente no encajan, no hay manera de combinarlos. La doctrina de la ley nunca vino de Dios. Y la doctrina de la ley de Moisés no solamente son los mandamientos expresados en la ley de Moisés, sino tiene diferentes mutaciones, pero es el mismo espíritu. Pablo le llamó la ley de las obras, no necesariamente solamente las obras que están escritas en el libro de la ley de Moisés o los libros de la ley de Moisés, sino Pablo usó en Colosenses capítulo 2, porque como si ves en el mundo sometéis a preceptos tales como no gustes ni aun toques ni aun comas, tales como, o sea, el espíritu de la ley de Moisés abarca mucho. Y la ley de Moisés provoca la culpa y luego provoca el temor. Entonces, ese modus operandi, esa esencia, esa forma, es la misma que se usa ahora en términos generales o en muchos lugares para cuando se enseña, entre comillas, el evangelio. Es decir, la culpa y luego el temor. La prohibición, entre comillas, la santidad, o sea, vienen prohibiciones, vienen mandamientos, y luego viene la culpa y luego viene el temor. Y el tema se llama ¿cuál es tu miedo al eclipse? Debo comenzar con 1 de Juan 4, versículo 17, versículo 18 para ser exactos. Dice, en el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, el que camina en temor, el que tiene temor, no ha entendido cuánto le ama al Padre. Desde ahí partimos. Porque platicaba con alguien y fíjate, algunas veces llegamos a pensar, me pasó, no sé si a ti, a lo mejor tú estás en un lugar donde no te congregas. No es bueno no congregarse, pero si no hay congregación de fe, yo te recomendaría que mejor no te congregues. Sale peor, soy bien franco. Pero si hay un lugar de fe y Dios te conectó en un lugar, la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es algo que está en el nuevo pacto. Es algo que tú debes saber. Sin embargo, alguien a lo mejor que no se ha congregado y de repente escucha estos temas del eclipse y siente miedo, siente temor. Gente ha pensado que cuando tú tienes miedo es un indicador que estás vivo espiritualmente y que tienes que agradecer, porque si no estuvieras vivo espiritualmente no sintieras miedo. El apóstol Juan dijo en 1 Juan 4, versículo 18, en el amor no hay temor, el que teme no ha entendido cuánto le ama al Padre. O sea, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La persona que camina en temor, en este caso temor a ciertos temores que se derivan a raíz del eclipse, miedo a perder la salvación, miedo a quedarse en la gran tribulación, miedo a morir físicamente. Si tú estás caminando así, es que no has entendido cuánto te ama el Padre. Todavía has estado escuchando, o si no has estado escuchando, todavía quedan restos en ti de la doctrina, de la levadura, de los fariseos, de la ley de Moisés. La primera cosa que yo encuentro que la gente tiene miedo en este eclipse es, o sea, en términos generales, yo creo que alguien que escucha esta palabra de fe, que predico, que enseño, no creo que esté operando en esto, pero tal vez haya dudas. Sin embargo, hay gente que escucha sus transmisiones, se les va a llegar esa transmisión y que se está operando en temor. Ya te lo dije, el que teme no ha entendido cuánto le ama al Padre. Pero el mayor miedo quizá es miedo a perder la salvación. El clásico de si Cristo viene hoy en el arrebatamiento, te vas a quedar o puedes perder tu salvación antes de, etc. La primera cosa que debes saber, y para esto de verdad yo hago muchas referencias a enseñanzas porque muchas veces lo que hago es dar un fragmento de una enseñanza que me tomó 3 o 4 sesiones. Y lo que voy a mencionar es un fragmento de
Una enseñanza que realmente me tomó 3 sesiones o 4 sesiones y tiene que ver con algo que se llama la justificación eterna, la redención eterna. Búscalo por ahí. Tengo un tema que se llama justificación eterna contra salvo siempre salvo. Y cuando encuentres esa enseñanza, de ahí te vas a conectar con otras que di en cuestión como una serie, o sea, están conectadas episodio tras episodio, que hablé al respecto. El caso es de que si alguien tiene miedo a perder la salvación, es porque no ha entendido cuánto le ama el Padre. Doctrinalmente, nosotros somos salvos eternamente. Y no voy a ir a todas las escrituras, pero mencionarte algunas. Dice Efesios capítulo 1 que la redención es el perdón de pecados. O sea, define redención igual a perdón de pecados. Y es Hebreos 9:11, Hebreos 9:12, que dice que Jesucristo, cuando subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, obtuvo eterna redención, obtuvo eterno perdón de pecados. Es decir, que los pecados que cometiste en el pasado, en el presente y en el futuro han sido perdonados porque Jesucristo obtuvo una redención eterna. El poder y el tamaño de su sacrificio fue mucho más grande que el tamaño o el poder del pecado. Donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. La gracia es eterna. El amor que el Padre nos tiene y nos tuvo y nos tendrá es eterno. Él nos justificó antes de nacer. Estoy citando Romanos 8, 29 y versículo 30. Aún todavía estábamos en su mente, nos estaba predestinando para ser imagen de Jesús, para tener comunión con Él, y nos justificó. Y la gracia la recibimos, según 1 Timoteo, antes de los siglos. O sea, se llama el amor inteligente de Dios. Aseguró que nada nos separará de Él si nosotros decidíamos estar con Él. Entonces, Jesucristo tuvo una redención eterna, y en Romanos capítulo 8, Pablo enumera todas las situaciones, espíritus, condiciones que pudieran separar a alguien de Dios. Y Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, desnudez, cuchillo, o sea, y luego habla de dimensiones, luego habla de espíritus, ángeles, será un ángel, un principado, potestad, seres de otro lugar. Luego habla de dimensiones, dice ni lo alto ni lo profundo, y empieza él a decir, nada me separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Nada me separará, nada me va a matar espiritualmente, porque muerte significa separación. Nada me separará del amor del Padre que es en Cristo Jesús. No existe pecado que te pueda separar del Padre, a menos que tú decidas no estar con Él. Pero si eres un niño espiritual, ni siquiera te va a ser tomado como una decisión real, va a ser simplemente un berrinche. Nada te separará de Él. Jesucristo, en Juan capítulo 11, Él dice, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Fíjate, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es eso? No existe muerte espiritual para el que cree en Jesús. Una vez escuchaba a un predicador que decía que la gente no ha entendido Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No es una vida provisional, no es una vida que si pecas se pierde, no hay tal cosa, es vida eterna. Estamos asegurados en Cristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Ni el pecado, ni el diablo, ni la muerte nos pueden separar de la mano de Jesús. Nada nos puede separar del amor del Padre, porque tenemos redención eterna. Y Hebreos 10:14 dice que Jesús
con su sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. No dice perfectos para siempre si nos mantenemos, perfectos para siempre si no pecamos, no dice tal cosa. Perfectos para siempre. ¿Qué significa eso? Que así tal cual tenemos vida eterna, somos perfectos eternamente en Cristo Jesús. Si has nacido de nuevo, entonces no morirás nunca, nunca nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Estás seguro en Él? Tu papito se encargó de eso. Jesús hizo todo. Lo que yo haga, o sea, como dijo Pablo, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, si tú dices, te vas a ir al rapto, te pregunta alguien, tú puedes decir, depende. ¿De qué depende? Pues de cómo me porte. Dependes de las obras, eso es la ley. Entonces estás bajo maldición, dependes de lo que tú hagas. Depende si oras, depende si velas, depende si guardas ciertas cosas. Entonces dependes de las obras, no depende de lo que hizo Jesús. Debes de creer esto, es un milagro de hecho. Eso es la gracia, es ilógica. Que lo que hizo Jesús es suficiente y te perdonó todos los pecados que aún ni siquiera has cometido. Eso es el amor que nos deja perplejos. Así que, ¿a qué tienes miedo? ¿A perder la salvación? La salvación no se pierde, a menos que tú decidas no seguir con Dios. Pero no se pierde. Somos justificados eternamente. Dijo en Isaías el Señor, yo les daré justicia eterna. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. En esta justicia que es por gracia, no hay muerte espiritual. Es una vida nueva. El miedo no es nuestro motivador. ¿Ves? Ya fue todo solucionado en Cristo Jesús. Otro miedo que la gente tiene, ¿cuál es tu miedo al eclipse? Se llama el tema. Y debes escuchar todo el contexto para que vayas entendiendo, ¿no? Mi punto, no, el tema no es el eclipse, sino el miedo a... Hay gente que puede tener miedo a quedarse en la gran tribulación. ¿Ves? Hay una escritura que el apóstol Pablo mencionó. Quiero llevarte ahí. O sea, el apóstol Pablo fue quien lo escribió. Y creo que es Primera Tesalonicenses. Si me das un momentito acá, porque esta Biblia que tengo de repente tiene las hojas muy frágiles. A ver. Es Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, nosotros no estamos en tinieblas para aquel día, o sea, el día del arrebatamiento, no es de que, y llegó el Señor, híjole, me quedé. No, eso son películas que vimos, predicadores que enseñaron mal. O sea, tomaron una verdad que es aplicada para el mundano y la aplicaron al creyente, o tomaron una verdad que es mencionada en la palabra, incluso puede ser para un hijo de Dios, pero lo hicieron un énfasis. No es un énfasis para el creyente velar y orar, porque Pablo dijo, nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. O sea, Dios no me tiene que decir vela y ora porque voy a llegar de repente. O sea, eso es para la gente que no tiene comunión con Dios. Eso es para la gente que son mundanos. Aquel día no nos va a sorprender a nosotros pero a pesar tenemos salvación eterna, redención eterna.
Cuando le preguntan a Jesús, bueno, más bien Jesús está explicando cómo es Dios. Esta preguntita importante que yo a veces he hecho últimamente, ¿quién es Dios para ti? No, pues esto y esto y esto. Ahora, tú le preguntas a Jesús, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿El que te envió? ¿Quién es? Y Él lo explica y dice, es un papá, es un papi. Es el papi de todos los que en Él han creído. Él es el origen de todo. Es un papi amoroso. Así es Él. Dice, y de hecho no hay uno más bueno que Él. Él es súper bueno. Y los tenían concepto, estaban sorprendidos. Por eso las rameras, los publicanos, estaban encantados con Jesús. Estaban casi como hechizados por ese amor, entre comillas hechizados, no es la mejor palabra, pero estaban maravillados por ese amor. ¿Cómo que el Padre que tú, o sea, el Dios que tú nos predicas, Jesús, es el más bueno? Sí, Jesús dijo, si hay alguien bueno, es Dios, es el Padre. Sí, pero ¿por qué nos han enseñado así? Decía la gente ese tiempo. Pues es que nadie lo conoció, dijo Jesús en Mateo 11, 27, 28, 29. Nadie lo conoció, solamente yo lo he conocido. Y es un Padre amoroso, ese es Dios. Y Jesús explicando dijo, bueno, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, está diciendo que si un padre humano con una naturaleza caída, una tendencia pecaminosa, sabe amar a sus hijos, en términos generales los padres somos así, dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, déjame hacer una premisa de esa escritura. Jesús dijo que Dios es más bueno que un papá físico. Repito, Jesús dijo que Dios es más bueno que un papá físico. Si tú eres padre, aquí vas a entender. O sea, esta lógica de decir, a ver, observa cuánto un padre ama a sus hijos y ve de esa manera te ama a Dios. Esa lógica no es una lógica de un hombre, no la usó Jesús. Y dijo, ustedes vean cómo los hombres aman a sus hijos y les dan las cosas que le piden. O sea, ¿quién es tan monstruo para darle una serpiente a su hijo? O una piedra si tiene apetito. Pues, prácticamente nadie. Dijo, pues Dios es más bueno que esto. O sea, la premisa es, Jesús dijo que Dios es más bueno que un papá físico. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación si nosotros somos hijos de papá? A ver, ¿tú permitirías que tu hijo, si está en ti, tú permitirías que tu hijo tenga que pasar por la gran tribulación, o sea, tenga que pasar por torturas, que lo van a quemar, que lo van a perseguir, que se va a enfermar, que va a haber desastres naturales, y tú dices, sí, para que aprenda, mi hijo? No, hombre, o sea, no conoces a Dios. Jesús dijo que Dios es más bueno que un papá. Yo jamás permitiría que mi hija Jazmín, jamás permitiría, o sea, si en mis manos está, jamás permitiría que ella pasara por la gran tribulación. Jesús dijo, bueno, pues si ustedes hacen eso, ¿cuánto más el Padre? Ahí se soluciona todo, mijo. Sí, pastor, pero es que yo escuché a tal predicador. ¿Quién te tiene escuchando a todos esos predicadores? Pastor, pero es que tienen cosas buenas. No, sí, o sea, yo no estoy negando que ellos tienen celo de Dios, dijo Pablo. Tienen celo, pero no conforme a ciencia, o sea, tienen un celo de Dios, pero no tienen conocimiento, ese es el asunto. Y algunos tienen conocimiento, pero en unas áreas, en otras no, y así. Y no es por tirarle a alguien más. Empecé diciendo esta enseñanza que me acerco con mucha responsabilidad ante esto, pero Jesucristo contrastaba, decía, yo digo así, la ley dice sí, yo digo así, los fariseos dicen esto, hay que contrastarlo. Entonces, pastor, pero a mí me han enseñado que sí pasaremos la gran tribulación y que,
Óyeme, pero te estoy diciendo que Jesús dijo que Dios es más bueno que un papá. Si tú eres un padre, ¿en qué cabeza te cabría meter a tu hijo o dejar que tu hijo pase la gran tribulación? Dime, pues está mejor el diablo, entonces. Corro a Dios y me va a decir, me va a meter en un problema, me va a entregar a Satanás. No, hombre. En el amor no hay temor. No hay temor ni a perder la salvación ni a quedarme en la gran tribulación. O sea, el que teme estas cosas no ha entendido cuánto le ama al Padre, está todavía caminando en la ley de Moisés y tiene una revoltura en su mente. Y podríamos desarrollar toda la doctrina de por qué. Acabo de dar un ejemplo sencillo, así lo explicó Jesús. No argumentó demasiado, pero podríamos dar toda una doctrina de por qué la iglesia, o sea, bíblicamente no va a pasar la gran tribulación, pero tan solamente con la lógica más sencilla que usó el mismo Jesús, ya se entiende. Sin embargo, voy a dar una escritura, tengo 11 escrituras al respecto, que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Pero vamos a dar una por aquí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, si siendo enemigos nos salvó de las tinieblas del infierno Satanás, mucho más ahora que ya somos sus hijos legalmente, seremos salvos de la ira, o sea, de la gran tribulación. Y en 1 Tesalonicenses dijo Pablo, Dios nos ha puesto para ira. Y en Proverbios dice, el justo será librado de la tribulación. Podemos dar mucha argumentación al respecto. Pero desde el amor del Padre lo entendemos. Pastor, entonces usted como que nos enfoca que no suframos nada o que nada, no pasemos nada malo. Pues es que Dios es un papá amoroso. Pero te lo vas a creer. Pablo dijo, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Tienes que creer cuánto te ama el Padre. Tú no permitirías que tu hijo pase por ningún mal. El apóstol, bueno, no fue el apóstol Pablo, fue Jesús, dijo, ninguno de vuestros cabellos será tocado. O sea, no camines en temor. Ahora, déjame revisar aquí estas notas. Gloria a Dios. Es importante mencionar también que si tú nunca has nacido de nuevo, si tú nunca le has entregado tu vida al Padre, a Cristo, realmente sí tuvieras que tener temor, sí tuvieras que tener miedo, porque vas desconectado de Dios. Nada puedes hacer y tu vida vas directo al infierno. Es tiempo que te salves. Es tiempo de que te subas al arca, o sea, hablando en términos de el arca de Noé que Jesús mencionó como en los días de Noé. Si tú nunca has nacido de nuevo, es bueno el miedo ahí, porque eso te va a salvar. O incluso si tú estás caminando en la ley de Moisés y estás condenando, porque hay gente que condena a otros y el problema es que ellos nomás no se santifican, o sea, es raro. Me parecía ya muy chusco que una persona me dijo alguna vez que Marcos Witt fue el año pasado. Me sorprendió. Marcos Witt es satánico, me dijo, esas canciones no debemos tocarlas ni cantarlas. Y dije, wow, todavía, y era un joven, o sea, no más de 30 años, 32 años. Dije, no me acordaba que había gente así. Y después supe que andaba en un karaoke cantando canciones de todo, canciones que no glorifican a Dios. Dije, lo que es la religión, o sea,
andan condenando a otros, pero ellos no. O sea, gente que se enfoca en, hey, tú deje de hacer esto, deja de hacer aquello, y tú, por otro lado, haces otras cosas. O sea, cómo está el rollo. Si tú nunca has nacido de nuevo, corre a Dios, por supuesto. Y el Señor te recibe y te engendra y naces de nuevo. O sea, quien está caminando en la ley, Pablo dijo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, si alguien camina en la ley, sí es probable que pueda desconectarse de Dios. Y ahí sí debe tener miedo, porque tener en vano la gracia, lo que hizo Jesús, o sea, lo que hizo Él, lo hizo todo, yo no tengo nada que hacer, o sea, no dependo de las obras de la ley. Yo, mi vida la he apostado por lo que hizo Jesús, y lo que hizo Jesús, su sacrificio, su gran amor, es lo que transforma. No te ama porque estás transformado. Más bien con su amor te transforma. Su amor te hace que te cambie. Su bondad nos guía al arrepentimiento. Ahorita mencionaba como en los días de Noé. Jesucristo mencionó ahí en Mateo 24, ¿verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y hay que aclarar aquí, hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero como en los días de Noé, o sea, Noé decía, súbanse al arca, muchos no creyeron. Claro. Pero la Biblia dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. O sea, esa arca era un tipo y figura, símbolo de Cristo. Cristo es el arca que nos salva. Pues yo estoy en Él, yo no me tengo que subir al arca, pues si yo estoy en Él, hace tiempo que estoy en Él. Estoy protegido allí. O sea, ¿cuál es el...? Yo no tengo que andar subiendo al arca. Pero tengo que arrepentirme de qué, si ya me perdonó todo. No has leído, o sea, yo te entiendo porque fueron muchos años de religión, o sea, ¿cómo decírtelo? Dice el profeta Habacuc de Ageo, dijo, vienen días que haré una obra la cual no creeréis. O sea, esta obra es la que hizo Jesús cuando le dijo proféticamente a Satanás, al tercer día termino mi obra. O sea, su obra, lo que él pagó por nosotros. Dice en los profetas menores, dicen, yo haré una obra que el que la escuchare no la creerá. O sea, es tan grande su amor que nos deja perplejos. O sea, poco fue suficiente para salvarnos por la eternidad. Fue suficiente. Tú estás en Cristo. Si lo has recibido, estás seguro en Él. No vendrás más a condenación, es la promesa de Jesús. Que cree en mí no vendrá más a condenación. Y para los que son más puristas, es la palabra técnica, más puristas, más estudiosos, a mí me ha apasionado por mucho tiempo el tema de la escatología, los tiempos finales. Y hay cosas que aún las estoy analizando, no las puedo mencionar aún, pero hay cosas que sí puedo decir. Y el pastor Arnoldo me regaló una serie de Apocalipsis, versículo por versículo, explicándolo. Y estudié Mateo 24, Mateo 25, he estudiado el profeta Daniel, he estudiado Apocalipsis, he estudiado al apóstol Pablo. Algo he aprendido, no estoy diciendo que en mi mente ya me la sé todo. No, pero te menciono esto para que creas que no soy un neófito que se acerca aquí responsablemente a decir, no, Dios los ama y no hay bronca. No, te estoy mostrando a un papá amoroso que es el que predicó Jesús. Yo no tengo la culpa, no te enojes conmigo. Pero debo decirte algunas cosas, algunas frases de las que se usan para condenar hoy a los hijos de Dios y meterles miedo, siendo que en el amor no hay temor, pero ellos meten miedo. Son frases de Mateo capítulo 24. Mateo 24, el mismo pastor Arnoldo enseñaba, y muchos especialistas de la Biblia enseñan, que hay muchas palabras y frases, indicaciones, que ni siquiera son para nosotros. Algunas cosas son específicamente para los judíos. Por ejemplo, cuando dice en Mateo capítulo 24, te voy a llevar ahí, Mateo 24. El uno será tomado y el otro será dejado. A veces se enseñaba, por ejemplo, en esa parte, antiguamente, a lo mejor tú no ni siquiera lo sabes, pero en Mateo 24
Dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Y gente se pensaba, uno será arrebatado, el otro se va a quedar. No, más bien uno será tomado es que a uno lo iban a apresar, el otro iba a quedar libre. En Mateo 24:15 habla de la abominación desoladora, que es la que habló Daniel. Está hablando específicamente cosas para los judíos ahí. Y dice, por tanto, cuando veas en lugar santo la abominación desoladora al que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el que esté en Judea huya a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, ¿cómo decirlo? Cuando habla que la gente huya y corra porque va a haber una persecución dentro de la tribulación, de la gran tribulación, no se refiere a nosotros, está hablando a los judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de un lugar geográfico específicamente. Gente saca frases de estos capítulos para aplicarlas a la iglesia, siendo que hay cosas que están aludiendo no al rapto, sino a la gran tribulación y a la segunda venida de Cristo. Hay que volver a reconsiderar estos pasajes si tú tienes una confusión, una capirotada como yo la tenía en estas escrituras de Mateo 24. Por ejemplo, aquí dice, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, el mundo en general no guarda el día de reposo, nosotros no guardamos el día de reposo. Está hablando específicamente cosas a los judíos. Pastor, pero alguien puede pensar, si pasaremos nosotros el principio de dolores, o sea, si va a tocar que haya guerras, rumores de guerras, que se levante nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pues sí, va a haber situaciones, pero por ejemplo, la Biblia dice en Salmos capítulo 37 que los justos no serán avergonzados en el mal tiempo, sino que serán saciados en el mal tiempo. O sea, si viene hambre al mundo, tú serás saciado. Si hay pestes, ninguna plaga tocará tu morada. Si se levanta nación contra nación, dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. A ti no llegará. Eres protegido. O sea, la protección de Dios no se quita porque el mundo esté en principio de dolores. En el amor no hay temor. Estamos protegidos. ¿Qué hacer mientras el Señor regrese? Con esto terminamos por ahora. Porque hay muchas cosas que decir, pero dijo el Señor en Mateo, negociad entre tanto que vengo. Lucas capítulo 19. Negociad entre tanto que vengo. O sea, se refería a los dones que el Señor te dio, multiplicarlos. Y también, ¿por qué no hacer negocios, literal? Expandir el reino. ¿Qué debemos hacer? Predicar el evangelio del reino. No vamos a quedarnos ahí con miedo, santificándose, haciendo, persignándose, esperando que Él venga. Él no dijo que hagamos eso, Él dijo, negociar entre tanto que vengo. Multiplica los dones que Dios te dio, porque en esos dones está Dios operando. Por ejemplo, en este don que Dios me dio de maestro, es Dios operando. Y estoy multiplicando, porque gente escucha esas transmisiones y las comparte, y a veces ni se puede cuantificar hasta dónde llega la voz de Dios en el sonido de mi voz, lo que resuena en los corazones, lo que resuena en diferentes personas. Negociad entre tanto que vengo, dijo él, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. O sea, debemos predicar el evangelio del reino, el evangelio del amor del Padre, de la gracia de Dios. ¿Ves? Eso es lo que debemos hacer. Y si tú me preguntas, pastor, bueno, entonces usted no cree en todos estos acontecimientos finales. Sí, claro, tengo un tema que se llama Orden de Acontecimientos de los Tiempos Finales en YouTube, Pastor de Fe, canal Pastor de Fe. Y creo en el arrebatamiento, creo en la gran tribulación, creo en la segunda venida, creo en la resurrección que va a haber de ahí en la segunda venida de Cristo, creo en el milenio. Y creo en esos acontecimientos donde Satanás es desatado por un poco de tiempo, el juicio del gran trono blanco y la venida de la Nueva Jerusalén. Yo creo estas cosas, no me malentienda, pero lo tenemos seguro, estamos seguros en Jesús.
Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca. O sea, papá no quiere que nadie perezca. O sea, está mostrando cómo es amoroso Él. Entonces nosotros negociemos en el sentido de multipliquemos lo que Dios nos ha dado, alcancemos, prediquemos a los demás. No metiendo miedo, sino mostrando como Jesús, cómo Jesús hablaba. Cuando Él decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, o sea, ¿qué entiendes tú por arrepentirse? Él no dijo arrepentidos, como decía el pastor Arnoldo, no dijo dejen la vieja, no dijo arrepentidos, dejen de adulterar, no se refería a eso. Arrepentirse de confiar en la ley para conocer al Padre y su reino. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese cambio para conocerlo a Él. Es la transformación, allí estamos. No debiera haber miedo en ningún creyente. Más bien, dijo Jesús, cuando estas cosas empiecen a suceder, ustedes erguidos y levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca, hermanos. Somos la generación que no va a ver la muerte. Gloria a Dios. Toda una generación no va a ver la muerte. Toda una generación de hijos de Dios. Y con esa escritura vamos a terminar por ahora. Y quiero alentarte con esas palabras. Y que te enamores de Abba, que te santificó, ya te lavó, ya te justificó, ya te curó. Te ama. Y es su bondad, su amor, la que te seduce hacia Él. Dice 2 Corintios 5:14, la versión mesiánica, dice: el amor de Cristo tiene el poder para que nos sometamos al Padre. El amor de Cristo hace que nosotros nos sometamos al Padre, no la ley. El amor de Cristo es poderoso. Y solitos, como un fruto, tenemos la santificación, como un fruto, no como un esfuerzo humano. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Yo amo su venida, espero al Rey, gloria a Dios. Perdón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, la gente que me gusta decir que se nos adelantó, porque yo no pienso alcanzarlos en el sentido de que voy a morir físicamente. Estoy creyendo que soy parte de esta generación. Como dijo Pablo, no todos dormiremos, sino todos seremos transformados. Pero la gente que duerme en Cristo, ellos, dice la palabra, que traerá a Dios, el Padre, con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué maravilla que somos esta generación que va a ser arrebatada. Ese acontecimiento del arrebatamiento es poderoso, es maravilloso. Y yo amo su venida, no me malentiendan. Pero aquí el miedo no es para maduros. Los que hemos crecido, no necesitamos que nos metan miedo para hacer algo, sino nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón.
Estamos seguros en Jesús y confíen en Jesús. Confíen en que Él dijo esas palabras en Juan capítulo 11. Dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. Te voy a llevar a ese pasaje. Quiero dejarte con las palabras de Él. A ver, Jesús. Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dijo, todo aquel que vive, dijo Jesús, y cree en mí, no morirá eternamente. No, yo creo en Jesús. No morirá, no hay muerte espiritual para nosotros. Y como te decía hace tiempo en ese tema de cuando toqué justificación, redención eterna, todo esto, que me enseñaron el hecho de que, bueno, Adán también era perfecto para siempre, lo perdió, sí, pero yo no estoy en el primer Adán, estoy en el postrer Adán. Y mi cabeza, el postrer Adán, nunca va a pecar. Y así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados. En Cristo no hay muerte. Todos estamos vivificados en Él. No habrá caída para nosotros. Dice en Judas, creo que es el versículo 25, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída. No hay caída para nosotros. Gloria a Dios. Así que, qué maravilloso que cada día nos acerquemos más al arrebatamiento de la iglesia. Pues nosotros no debemos vivir con miedo, y si este eclipse simplemente es algo que no tiene nada que ver con una señal del arrebatamiento, pues normal. Y si sí tiene que ver con una señal del arrebatamiento, pues normal. Normal en el sentido de que sin miedo. ¿Cuál es el miedo? Si el Señor ya hizo todo por ti, estamos seguros en Él. Gloria a Dios. Así terminamos ahora sí esta transmisión. Bendiciones. Gracias por acompañarme en esta transmisión nocturna. Casi nunca digo esto, y a lo mejor es bueno que no lo diga. Comparta esta transmisión.